Bueno, pues queremos decirles de una manera muy alegre y muy feliz que tenemos nuestros invitados. Y antes que pase el pastor que nos va a compartir la palabra, pues quiero decirle a Ernesto y a Anita, si quieren por favor venir rápidamente. Ellos son los pastores de Casa de Oración San Miguel el Alto. Está bien alto, ¿verdad? Bueno, yo quiero, ellos están ahí en San Miguel el Alto. Cuando usted quiera darse una vuelta por ahí, sabe que hay una casa de oración. Ella es nuestra madrina, fueron nuestros padrinos. Entonces, cuando nos casamos, ¿así fue? Sí, ¿verdad? Entonces, quiero darle el lugar al pastor para que dé un saludo. Bueno, pues buenas noches, Dios les bendiga, es un gusto estar aquí. Se nos hizo muy lejos, yo soy original de aquí de Guadalajara, pero no conozco toda esta zona. Yo conocí hasta el periférico y federalismo y se me hacía la orilla de la ciudad. Y después ya de 20 años, pues sí, es muchísimo, grandísimo. Y gracias a Dios por el privilegio de verdad de estar aquí con ustedes. Les bendecimos y pues que Dios siga, Chuy, la obra y Maite, prosperando la obra del Señor. Y pues bendiciones. Ay, pues muy buenas noches. La verdad, para mí es un gusto y un privilegio estar aquí. De una manera muy especial, de verdad, llevo en mi corazón a Chuy y a May, ¿verdad? Y Dios los ha bendecido con estos varones, este varón y esta mujer, su familia. Son personas de ejemplo, personas que viven la palabra, ¿verdad? Y ustedes, la verdad, yo creo que como hijos espirituales estarán reflejando lo que Cristo ha hecho en la vida de ellos, y ustedes también son una gran bendición. Dios les bendiga y les llevaremos en el corazón. Ahí esperamos en San Miguel algún día. Gracias. Gracias. Bueno, pues sin más quiero decirle al pastor Edgar, si quieres venir, presentas, Edgar, a tu esposita y a tu hija y con tu yerno, ¿qué tal? Gracias, pastor. Buenas noches, ¿cómo están? Pues como bien dice el pastor, me acompaña mi esposa, Priscila, ponte de pie para que te ubiquen. También viene mi hija, que es la mayor, Dara, y mi yerno, mi hijo postizo. Y aquí está, nada más nos faltó un hijo que no vino. Allá se quedó en sus deberes. Pues, pastores, May y Chuy, muchas gracias por la confianza. Y cuando me dijo, pues sí me puse a temblar. Mi esposa ahí me tuvo que cachar. Aunque ya uno ha predicado en otras ocasiones, siempre que uno está en un púlpito ajeno, no deja de temblarle a uno las rodillas, ¿no? Y por esa razón yo le invito a que me ayude a orar. Y usted en su corazón dígale a Dios que me use. Sí, que me use para hablarle a su corazón de usted. Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, por tu bendita provisión para cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque no importando distancias o circunstancias o trabajo, cansancio, etcétera, tú nos has traído aquí, Señor. Gracias, Señor, por los pastores Chuy, su esposa May, Señor, y toda esta familia espiritual, Señor, que nos recibe, Señor. Yo te pido, Señor, que me uses, que me des el denuedo, que me ayudes a tener el temple necesario, Señor. Y también, Señor, sensibiliza el oído de mis hermanos. Este mensaje que estoy seguro que tú me diste para este lugar, Señor, caiga en esa tierra buena donde tú quieres implantar la semilla para que el día de mañana dé fruto abundante, Señor. Gracias por todo, Dios. En Cristo, amén y amén. ¿Listo para escuchar la palabra? Voy a iniciar de esta manera y quiero que me siga con detenimiento. Dice mi esposa que a veces predico medio raro y que quién sabe qué digo, pero luego ya me van entendiendo. Entonces, préstenme atención. Déjenme platicarles que yo crecí en una ciudad. Pero mi abuelita en esa ciudad tenía un gran terreno, y ese gran terreno era como un rancho en medio de aquella urbe, en medio de aquella ciudad.
A mí me tocó ver pues ahí con mi abuelita y ese gran terrenote, porque en ese gran terrenote había chiqueros, o sea, ya se imaginará el tamaño de terreno. Había también una especie, bueno, no una especie, un pesebre para alimentar vacas, tenía palomas, criaba palomas, etcétera. Entonces ya se imaginará, entre todos esos animales dentro de la ciudad, pues había pollos y gallinas. Y me tocó ver a mi abuelita cómo agarraba a una de esas gallinas, uno de esos pollos de la cabeza y le empezaba a dar vueltas hasta que el cuerpo se desprendía. De esa manera mataba a mi abuelita las gallinas, los pollos para comer. Lo que recuerdo, lo que me sorprendió y que hasta la fecha pues tengo la escena grabada en mi cabeza, es que mi abuelita con la cabeza en la mano y el cuerpo de aquella gallina o pollo rodando por todo el corral, caminando sin cabeza, así literal, y chorreando sangre, claro está. Entonces, quienes a lo mejor les ha tocado esta escena, pues me está entendiendo, comprendiendo. Y corría de un lado a otro aquella gallina, aquel pollo, pero ¿qué cree? Se estrellaba por todos lados, rebotaba por todos lados. Y lógico entender por qué, ¿verdad? Pues no tenía cabeza, pero el cuerpo seguía con cierto tiempo de vida. Han pasado los años, muchos años, y cuando comencé a conocer al Señor, y más cuando comencé a profundizar más en mi caminar cristiano, que los pastores Chuy y su esposa Maite participaron en mi crecimiento espiritual. Yo soy hijo de Casa de Oración Central, puedo decir, y de todos esos pastores, porque cada uno abonó cosas a mi vida personal, espiritual y vida de matrimonio, claro está. Entonces, cuando empecé a caminar ya más seriamente como cristiano, a profundizar, aprendí algo que hasta la fecha me sigue sirviendo, no importando que ya incluso voy a ser abuelo. Dice mi esposa que en todos lados tengo que comentar eso, pues es que uno está culeco. Y no importando pues la edad, ese principio a mí me ha ayudado muchísimo. Y este principio es estar bajo sujeción, o sea, bajo una cabeza. Y cuando aprendí este principio de estar bajo una cabeza, vino en automático a mi mente aquella gallina sin cabeza, lista para el caldo. En automático, lo asocié con aquello. Hermanos, existe una enorme y grandísima bendición en tener una cabeza, ¿o no? Tóquesela para que vea, si no es una bendición. Si no, ¿dónde se pondrían los moños y adornos las mujeres? ¿Dónde nos pondríamos los sombreros los hombres? Imagínese usted mismo, sin cabeza. Es impensable. Sabemos usted y yo que morimos, ¿no es así? En el sentido espiritual, hermanos, es igualito. Si no tenemos cabeza, morimos espiritualmente. ¿Sí sabía eso? ¿Y quieres que te pase eso? ¿Morir espiritualmente? Recuerda tan solo este ejemplo, o este recuerdo. ¿Cómo vivías antes de Cristo? Antes de Cristo no teníamos una cabeza espiritual. Y simplemente no sé de dónde venimos cada uno, ¿no? Pero estoy seguro que andábamos como esta gallina sin cabeza. Toda la Escritura, hermanos, y toda es literal, nos habla de tener cobertura, nos habla de estar en sujeción. Versículos, te doy un recital de versículos rápidos, no lo busque, se los leo. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahí nos está hablando de autoridad y nos está hablando de sujeción, de tener una cabeza. El versículo siguiente, Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí nos da un orden jerárquico muy claro, donde nadie de los que estamos aquí nos quedamos sin cabeza, sin autoridad espiritual. Tito 3:1 dice: recuérdales
que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Otra vez, cuestión de autoridad, cuestión de cabeza. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. De nueva cuenta, una cuestión de sujeción, una cuestión de autoridad, una cuestión de cabeza. Primera de Pedro 2:13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. De nueva cuenta, autoridad. Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Otra vez una cuestión de entendimiento de sujeción, de entendimiento de autoridad. De cada cita, hermanos, que acabo de dar, entre otras que usted pueda indagar, podemos sacar un tema para profundizar más y más en esto de tener cabeza. Y te pregunto, y respóndete y medita, explora la respuesta en tus interiores. ¿Tienes cabeza espiritual? El hecho de que estés en una congregación y que vengas y nunca faltes, no necesariamente habla de que tengas la cabeza espiritual. Porque muchos asisten a las congregaciones, pero de manera religiosa, como un acto meramente lavaconciencias. Ya cumplí, pero no tienes una cabeza espiritual. Si sí tienes cabeza, se va a ver, se va a notar por tu sujeción. De lo contrario, te va a pasar como la gallina, rebotando de un lugar a otro. Si no tienes esta sujeción, por lo tanto cabeza, no has alcanzado a comprender la bendición de estar en sujeción, en sujeción. Cada que los pastores, mis cabezas, nos visitan en la congregación, siempre entiendo este principio: son mis pastores. Pero que tú también eres pastor, sí, por gracia de Dios, pero ellos son mi cabeza. Quizás por etiqueta, pastor. Muchos dicen: no, ya estoy a tu pelo y hasta te tuteo. Y yo en mi corazón lo digo: Dios me libre de tutearlos. Son mis padres espirituales y siempre les hablo de usted. Ese es un principio que me enseñaron desde chamaco, mi padre. No sé cuánto les tocó que su papá le hiciera: no es su igual, háblele de usted. Siempre me dijeron: al que es mayor de ti en edad es superior a ti, y háblele de usted. Y va creciendo uno y va entendiendo esos principios de autoridad, etcétera, etcétera, los tíos, etcétera. Ahora, entendiendo los principios enriquecidos, que son la verdad del Señor, esto de la autoridad pues cobra mucho más peso. Entonces yo aprendí eso, que el estar bajo sujeción, el tener una autoridad espiritual, incluso también en lo secular lo hay una grande bendición. Siguiendo con los temas al respecto de la serie que están estudiando los miércoles, sobre asuntos que tienen que ver con la iglesia, que fue el encargo que me hizo el pastor, pues hoy este tema que ya conoce usted el título: un cuerpo, una cabeza. Efesios 5:23, ahora sí abra su Biblia, o se lo ponen por ahí, creo. Efesios 5:23. Quiero rescatar de ese verso una expresión. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Y bueno, eso ya es tema para otra ocasión, pero la expresión que sigue es la que quiero tomar. Dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, o sea, la iglesia es su cuerpo y él, Cristo, es su Salvador. Una iglesia, un cuerpo, una cabeza. Una, no varias, porque si no sería un monstruo. Mateo 16:18, si lo abre rápido, lo lee conmigo, o si se lo proyectan por ahí, ahí está. Dice:
y yo también te digo, está hablando el mismísimo Jesucristo, que tú eres Pedro y sobre esta roca, usted entiende que ahí hay un principio espiritual que estudiar, pero la expresión que sigue es la que quiero tomar para nuestro caso. Dice, edificaré mi iglesia. Y márquele ahí con marcatextos a esa palabrita de 2 letras, mi iglesia. Estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, no requieren de mucha teología para entender a quién le pertenece la iglesia. A Cristo. ¿Sí lo alcanza a ver? A Cristo. Cristo es enfático, afirma contundentemente en hacernos saber que es su iglesia. Pero pese a esto que leemos en la Biblia, que rescatamos en la Biblia, hay muchos cristianos, incluso pastores, que se sienten ellos la cabeza principal de la congregación, que es de ellos la iglesia, quieren hacer y deshacer con la congregación como a su parecer quiere, mas no como Cristo dice. Y es muy claro en Mateo, reitero, que dice edificaré, o sea, Cristo debe ser el que edifique a la iglesia, porque es su iglesia. Estas personas que se saltan estos principios, estos versículos, están sin cabeza y andan dando palos de ciego. Recuerdo que cuando nos ordenaron como pastores, a mi esposa y a mí, yo me quedé así, ¿y ahora qué se hace? Sí, sinceramente, porque ahora entendí el principio del pastor Adrián, que fue quien nos ordenó. Soy el apóstol 13, así nos dice, llego, hago y desaparece. O sea, fue y nos dijo, a ustedes se van a quedar aquí encargados, pasó un tiempo y luego regresó, oró por nosotros, solo son los pastores y síganle, y se fue. Esto no quiere decir que nos abandonó, pero a lo que me refiero que en ese momento yo dije, ¿y ahora qué hago? Y el principio que me enseñó el pastor Adrián fue ese. ¿Quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? De Cristo, Él es la cabeza. Entonces enséñales eso primero. Y de nueva cuenta, lo que yo había aprendido antes de ser ministro, tener una sujeción, ahora yo trasladarlo a la iglesia. Cristo es la cabeza. Ahora, ¿qué es la cabeza, hermanos? El órgano, el ente de donde salen todas las órdenes, las indicaciones, la guía, la instrucción, la dirección, por hablarlo así de una manera muy, muy general. Incluso sabemos que es fundamental e importantísima la cabeza. Es aquella que da rumbo al cuerpo, y asócialo en lo espiritual. Para nuestro caso, pues rumbo a la iglesia. El pastor Chuy García, su pastor, decía en el tema pasado, del miércoles pasado, sobre añadirse a la iglesia. Sí lo recuerdan, que es lo que estaba hablando, ¿no? Y lo que implicaba ser añadidos a la iglesia. Y la pregunta es, ¿estás añadido? Si sí estás añadido a la iglesia, pues ahora debes de reconocer quién es la cabeza. Cristo en primer plano. No debes de creer que te has añadido para hacer lo que quieras, para imponer X cosa, para que de inmediato tengas cargo, etcétera, 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 de ideas o ocurrencias que cuando llega alguien generalmente, no en todos, pero sí hay personas que llegan y en lo general quieren hacer esto, sin entender primero que hay una sujeción, un espérate tantito, un reconoce a la cabeza, entiende la instrucción de la cabeza, conéctate con la cabeza. Y una vez que entiendes la directriz de la cabeza te empieza a reconocer. Ahora, ¿por qué deseo hablarte de esto? ¿Por qué Dios ponía en mi corazón este tema? ¿Cómo me lo dio Dios este tema? Justamente estaba escuchando el tema del pastor. Estaba lavando los trastes y estaba ahí con mi celular, porque yo lavo trastes con la predicación ahí. Y no es que sea mandilón, coopero con mi esposa. Y si lo quiero ver así, no me interesa. Es mi ministerio, dice mi esposa. Está bien, ese es mi ministerio. Y estando ahí, justamente cuando él empezó a hablar de esto, aquello, no recuerdo si fue antes la invitación o en ese inter que me mandó el mensaje el pastor, de inmediato saltó eso a mi corazón. Esto es algo básico, algo de lo primero que se tiene que entender hablando de temas a la iglesia, rudimentos primarios que todo
congregante debe de entender, la cabeza. Y cuando salta esto, la respuesta a estas preguntas que le hice de por qué hablar de esto, por qué Dios pone esto en mi corazón, porque soy testigo de primera mano de lo que pasa cuando alguien no se sujeta, cuando alguien no reconoce quién es la autoridad en un lugar. Te decía hace un momento, tanto dentro de la iglesia, pero también podemos hablar en circunstancias fuera de la iglesia. Eres empleado, tienes una cabeza y la tienes que reconocer. Eres patrón, dueño de negocio, de empresa, también tienes autoridades a quien sujetarte. Me tocó ver a quién tenía cargo y personas a su cargo, y de todas esas personas que estaban a su cargo, ni una de esas está en los caminos del Señor hoy. Todo porque quien tenía cargo de cabeza no se sujetó a su cabeza. Se daña no solo la persona que no reconoce la autoridad, su actitud y sus acciones dañan a quien está junto de él. Y eso es peligrosísimo. Si lo tratamos de hacer una analogía con la cabeza en lo físico, en un cuerpo biológico, cuando hay una afectación en la cabeza, se dañan funciones del cuerpo. ¿Sí lo has visto? En lo espiritual es igual. No solamente hay un daño en la cabeza en sí, se lleva, perdone la expresión, entre las patas, parte del cuerpo. Y en lo espiritual es exactamente igual. Y a mí me tocó ver y sufrir y vivir esa situación de alguien que no se sujeta cuando tiene cargo. Hay una diferencia, hermanos, cuando llegas a cualquier lugar, y la congregación no es la excepción, en querer ser o hacer en la iglesia. Hay una diferencia entre querer ser y hacer en la iglesia. Muchos llegan a la iglesia queriendo ser, y no se trata de estrellitas ni reconocimientos. Tenemos que llegar a la iglesia con una actitud de quiero hacer, no ser, sino hacer. ¿Sí entendió? Sino que el Señor le revele. Hermanos, la vida cristiana toda se basa, o su base es sí o sí la sujeción. El reconocimiento de la autoridad que Dios es, y si no es así, no funciona. Esa es la base de la vida cristiana. ¿Qué llevó a la decadencia en su origen a la creación? La desobediencia. El pecado que cometió Adán y Eva, desobedecieron. Y de ahí se trastabilló toda la creación. Entonces, si te das cuenta, alguien que en verdad entiende, reconoce, se basa, se sujeta a quien es autoridad, por ende se entiende que en automático hay obediencia. Y toda la vida cristiana, ese es el parteaguas. Hablando de temas pues importantes para la congregación, para mí este tema de la sujeción de la autoridad es fundamental, porque si no estás conectado con la cabeza, ¿para dónde le estás dando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Sí. A ver, ahorita que me digan. Sí. Te decía, te comentaba que si no estás conectado con la cabeza, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde le estás dando tu vida? Tu vida en lo particular y tu vida cristiana, tu vida congregacional. Porque la misma escritura nos dice que todos somos miembros del cuerpo. No te puedes sentir ajeno si en verdad te has añadido, pero tienes que estar conectado con la cabeza. Les digo allá en la congregación, hablando de esta analogía que hace Pablo del cuerpo, que hasta la ceja, que para muchos pareciera no tener importancia, tiene su función. Y les digo, a lo mejor eres ceja
y te sientes insignificante, pero nota esto, ¿has visto a quien se rapa la ceja? ¿Cómo se ve? Entonces tiene su papel importante la ceja, aparte de dar la sombra al ojo, ¿no? Cuando juegas fútbol americano te pintas una raya negra aquí, que también es para lo mismo, impedir el rebote de la luz en el ojo. Entonces la ceja tiene su importancia, no por el hecho de que a lo mejor tú eres ceja, digas, no, pues yo ¿para qué me conecto con la cabeza? Yo no ocupo, porque soy chiquito, soy una parte chiquita en el cuerpo. No, tiene su importancia. Todos creo que conocemos la indicación clara que nos da Romanos 13. Si lo abres, Romanos 13, perdón. Dice, iniciando el verso 1, Romanos 13, verso 1, dice, sométase a alguna persona. No, dice toda persona. Y toda persona no nomás le está hablando a los creyentes, le habla a toda persona, cristiana o no cristiana. Sométase, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Te decía hace un momento que puedes estar aquí todos los días de reunión y en todos los eventos, pero puedes seguir sin cabeza, sin estar conectado a la cabeza. Y entonces estás resistiendo a lo que Dios ha establecido. Y cosas tan simples, hermanos, como estás ahí sentado y está hablando el pastor, o a quien el pastor encomendó la palabra, etcétera, incluso a mí mismo, pero yo me voy. Y puedes estar cuestionando ahí abajo, no es cierto, no es así, yo leí otro comentario, no, en internet vi este video, no, por acá esto, no, por acá, ya estás resistiendo la autoridad, no te has conectado con la cabeza. Por eso te decía que aunque asistas a todas las reuniones, no es sinónimo de que tienes cabeza. ¿Me está entendiendo? Estos principios, este principio que enfatiza Romanos, yo lo he entendido con toda claridad y lo he llevado al terreno de mi vida, tanto dentro y fuera de la congregación. Por azares del Señor siempre he trabajado, o mi mayor tiempo de trabajo, hablo fuera de la congregación. Casi no me gusta decirle trabajo secular, porque para el cristiano no debe de existir una separación, toda la vida del cristiano tiene que ser santa, porque muchos cristianos cuando dicen, no, es que mi trabajo en la iglesia y mi trabajo en lo secular, y al hacer ese sesgo, se quitan la capa de cristiano aquí y allá afuera viven como no cristianos. No, toda la vida de un cristiano es santa y tiene que entenderse santa. Entonces, mi trabajo pues fuera de la congregación ha sido siempre que yo estoy debajo de autoridades, siempre debajo de autoridades. Siempre tengo a quien reportarle instrucciones, órdenes, recibir indicaciones claras. Siempre ha sido mis trabajos así. Entonces, este principio a mí me llevó a tener paz en mi corazón cuando recibía instrucciones. Yo decía, ay, esto está bien descabellado, ¿cómo voy a...? Bueno, dice la Escritura que Dios puso a esa autoridad sobre mí y pues yo me sujeto. ¿Sí me explico? Siempre y cuando no violentara un principio bíblico, ¿no? Pero en términos generales, pues, tenemos que comprender con claridad, abrazar en el corazón lo que aquí Romanos nos está diciendo. Aquí la Santa Escritura nos muestra que todas las personas deben sujetarse, y desde luego que en ese todas las personas, pues los cristianos también estamos involucrados. Ahora, no solamente Romanos nos habla a los cristianos de autoridades dentro de la congregación, también cuestiones fuera de la congregación. No puedes sí respetar y reconocer y sujetarte a la cabeza dentro de la congregación y allá afuera eres un desobediente con el maestro, con el patrón, con el gerente, con quien te toque estar sujeto. No hay un antagonismo ahí,
no hay congruencia en lo que tú estás entendiendo. Tiene que haber la misma sujeción allá afuera y aquí adentro. Es importante, hermanos, no olvidar lo que más adelante, o en estos versos que leímos pues de Romanos, dice que el que se opone a la autoridad se está metiendo en problemas no con la autoridad misma. Note cómo hace un traslado grande, porque muchos piensan que al resistir al maestro, al resistir al patrón, al resistir al gerente, al resistir al líder en la congregación, al pastor, el problema es con la persona en sí. No, la Escritura lo pone en otro nivel. Te estás poniendo contra Dios. Porque, por ejemplo, dentro de la congregación, los pastores entendemos, sabemos que, bueno, cuando hay cabritas en vez de ovejitas, se las ven con Dios y uno, pues tranquilo, Señor. Y entonces el problema brinca no para con uno, sino para con Él. El caso claro, recuerden, cuando empezaron los rumores contra Moisés, Coré. La Escritura es muy clara y dice que cuando vinieron a reclamarle a Moisés, Moisés se postró y adoró. Esa es la reacción que tenemos que tener los ministros, los pastores. ¿Y con quién se metió entonces? Con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Abrió la tierra y se los tragó. Entonces, nota la dimensión de problema en que te metes cuando no reconoces, no te conectas, no aceptas las cabezas, y cabezas no hablo de como monstruo, sino en cuestión de cascada jerárquica que Dios ha establecido. Piensa por un momento a profundidad. ¿Quién puede ganarle a Dios al ponerse contra Él? Nadie. Mi papá siempre también de niño nos decía, no te pongas con Sansón a las patadas. No sé de dónde aprendió eso mi papá, porque mi papá es el que falta de ser cristiano en la familia, ¿va? Pero reconoce a Sansón. A lo mejor es la única historia que se sabe, ¿no? No te pongas con Sansón a las patadas, o sea, no vas a poder. Nos decía, no seas necio, entiende. Posterior, y también en la Escritura, nos habla más específicamente a todos los que somos ovejas de Dios. Y digo todos porque los pastores también somos ovejas y nos han enseñado algunos principios como cuando lo aprendí, lo escuché, somos ovejas con cencerro. Y hoy en el congreso que está en curso, el mismo pastor que enseñó este principio de ovejas con cencerro ahora nos enseñó que somos perros ovejeros, los pastores. Le ayudamos al pastor a pastorear. Hebreos 13:17 nos habla más en lo específico a los que somos ovejas. Y ya me estoy metiendo, ya me estoy introduciendo más con claridad a los temas que ocupan la serie que están llevando ustedes aquí sobre las cuestiones de la iglesia. Dice Hebreos 13, verso 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nota la instrucción, nota el efecto de si no lo haces con alegría. Los trastabillos, espero me entienda esa expresión, los tropiezos, los problemas, el que una oveja no madure, no avance en una congregación, generalmente he observado que ocurren por dos cosas: desobediencia a Dios y falta de sujeción a los pastores. Y ambas cosas están asociadas. Está muy claro que si no se teme a Dios, pues los pastores, la oveja los va a tener en segundo plano. Pero si temes a Dios y tienes principios básicos, vas a sujetarte a los pastores terrenales. Pregunto, ¿eres miembro de la iglesia del Señor? Y piénsalo sentidamente. ¿Eres miembro de la iglesia del Señor? Si es así, la Escritura, como ya leímos, dice que la iglesia es el cuerpo de la cabeza,
que es Cristo. Entonces, debemos como miembros de ese cuerpo de Cristo someternos, pero de una manera específica, voluntaria, a la cabeza. Los pastores no estamos para obligar a nadie y sométete. No, tú solo tienes que entender a quién Dios ha establecido como autoridades y voluntariamente reconocerlo y sujetarte, someterte. Si no eres miembro, si no te has añadido, como bien nos enseñaba el pastor en el tema pasado, pues quizás no debas sujetarte, pero entonces tampoco traigas problemas a la iglesia que estás de visita o que usas como lavaconciencia nada más. Porque hay personas que duran años dentro de la misma iglesia, pero reitero, solamente es un lavaconciencia, no se han sujetado, no se han conectado a la cabeza de aquel lugar, por lo tanto no se han añadido. Por ejemplo, he escuchado en la ciencia médica cuando hacen trasplantes de algunos órganos que hoy en día se pueden trasplantar, que el cuerpo tiene que reconocer aquel nuevo órgano, ¿no? Como que debe haber esa, dicen los que manejan los software, ¿no? Tiene que haber ese reconocimiento, hacer ese clic. Cuando añades un nuevo hardware, el CPU tiene que reconocerlo y hay un vincular, creo que se llama, que haya esa vinculación, y entonces ya lo reconoce el disco duro y todas esas cosas, ¿no? En lo biológico ocurre algo similar. Trasplantaron un órgano y el cerebro tiene que vincularse con ese nuevo órgano y entonces, sí, ya es parte de, entonces ya lo atiendo, ¿no? Y en la iglesia del Señor lo mismo, pero le toca a la oveja, le toca al miembro reconocer a la cabeza, porque la cabeza ya está establecida, son los miembros que se van añadiendo, como bien aprendimos, pero es de manera voluntaria. El reconocimiento, por lo tanto, la sujeción a una autoridad debe de ser neta y puramente voluntaria. Nadie puede obligar a nadie. ¿Podrá alguien hacer aquello que se le ordene, pero en su interior no ver a aquel que le dio la instrucción como superior? Quizás lo haga nada más para que no digan, para que me vea el pastor y me ponga en tal puesto. O sea, pura y neta apariencia. Y esto no sirve, hermanos, porque en esa actitud lo único que se manifiesta es que se sigue resistiendo a la cabeza, a la autoridad. Se sigue teniendo una resistencia. Hablando de electricidad, hay un principio que se llama resistencia. ¿Y qué provoca la resistencia? Calor. Porque hay una oposición de flujos. Por ejemplo, los focos de antes, los incandescentes tenían un filamento y ahí se provoca una resistencia. Es tanta la resistencia que hasta luz daban. Pero llega un momento en que se funden. Entonces imagínate si tú estás resiste, va a llegar un momento que te fundes. Si tú, hermano, estás entendiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, pues también debes de entender, creer que Él, o sea, Cristo, y no nadie más, sino Él, el Señor mismo, constituyó al pastor de la iglesia a la que perteneces. Y eso lo deja en claro Efesios 4:11, hablando de los dones ministeriales. ¿Sí lo ha leído, Efesios 4:11? Y Él mismo constituyó. Y habla de 5 ministerios, entre los cuales está pastores. Casas de oración, entendemos que los pastores somos llamados a, no es de que fuimos a la escuelita o porque soy compa del pastor fulano y ya te puso, y no, hay un llamado. Y los pastores que nos llevan tramo, en este caso Pastor Chuy García, su esposa, etcétera, pues están echando ojo a quién está llamando al Señor, quién es un posible llamado por el Señor para tal función, porque otra chamba de los pastores es reproducirnos en otros. Si no nos reproducimos estamos estériles, pero es eso, estar echando ese ojo. Entonces, si tú no lo reconoces al pastor, a tu pastor, voluntariamente, te estás metiendo en problemas con el Señor, porque aparte del principio de Romanos está este otro orden, otra instrucción que leímos en Hebreos, y
Efesios 4:11 nos está diciendo quién es el que constituye a los pastores. Es Jesucristo mismo. El reconocimiento de las autoridades no es en los pensamientos, no se trata de solamente asentir. No, pues sí, lo entiendo, sí. No, es una condición. Este reconocimiento de las autoridades de la cabeza es una condición en el corazón que entiende que el cristiano vivimos en una dimensión espiritual y Dios ha puesto toda autoridad. Entonces atiendo la autoridad porque temo a Dios. Es algo más sublime en el corazón. Porque hay otros hermanos, otras ovejas que, voy a usar esta expresión y perdónenmela si no es muy entendible. Afuera es muy común que yo la escuche por mi entorno donde trabajo. Muy lambebotas, pero no hay un reconocimiento de la autoridad, sino hay una adulación, no hay una condición neta en el corazón de él es la cabeza. Y se vuelven serviles, no serviciales, que son totalmente cosas distintas. Están buscando malintencionadamente algo incorrecto en quien es la autoridad y no es así. Actitudes rebeldes nunca terminan de encajar en la congregación y culpan a los demás, culpan a las circunstancias y hasta el gobierno, porque hoy en día el gobierno tiene la culpa de todo, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que es el mismo, o sea, la misma persona que no ha entendido el sujetarse. Si tú estás batallando, si tú estás teniendo problemas en el trabajo, donde cada uno trabaje, en la escuela, si eres estudiante, en tu casa misma, fíjate, observa, sé analítico, haz una pausa y ponte a pensar, ve en oración. A ver, Señor, ¿no estaré siendo un brincatrancas? ¿Sí entiende eso? Las cabras son brincatrancas, o sea, cerca. La oveja es dócil. A la oveja le pones un hilito y ya se detiene. No, hombre, las cabras. A mí me tocó ver en ese corral que le platicaba de mi abuelita, un tío metió cabras, chivas, y les puso una malla de esa de cuadritos que le nombramos de 2 metros. Yo no sé cómo le hacían las ingratas, se brincaban, doblaban la malla. Algunas empezaron a masticar la malla. Con el tiempo lograron debilitar el alambre. Entonces por eso digo brincatrancas. Que Dios te revele si no eres un brincatrancas. Y eso es el acarreo de tus problemas, de tus frustraciones. Cuando tú aprendes a sujetarte, someterte voluntariamente a las autoridades en tu entorno de vida, incluida la congregación, estás en paz. ¿Por qué? Porque estás alineado a los principios fundamentales del Señor para ser iglesia. Estás en paz. Aprendes a moverte incluso en cobertura. En una ocasión, allá en la congregación, a alguien, me imagino que acá también lo hay, allá tenemos un grupo de WhatsApp de la iglesia, ¿no? A lo mejor aquí hay varios o aquí hay uno general y grupitos que el ministerio fulano y perengano. Bueno, en la congregación, a alguien de allá se le ocurrió cambiar el dibujito, ¿cómo se llama esto? El logotipo, la cuestión que aparece allí. Entonces yo en privado le mandé un mensaje, ¿y quién te permitió? Pero le hablé así medio durito. No, pastor, perdón, es que se me hizo fácil, es que estuvo facilito allí el dibujito y lo cambié porque se me hizo más bonito. Y ya en lo corto hablé, mira, esto quiero que aprendas algo, a moverte bajo cobertura. Digo, no está mal, hasta a mí me gustó el dibujito ese. Digo, el asunto es que avises, que pidas autorización. ¿Por qué? Porque cuando pides la autorización y con el simple hecho que, en ese caso yo como pastor te haya dicho, sí, adelante, sin haber puesto la atención debida, ya te estás metiendo en una cobertura que te va a proteger. Dicho y hecho, pasó el tiempo y otro quiso hacer lo mismo en otro grupo, creo que en el de siervos. Todos los servidores de la congregación están en otro grupo. Le dije, ¿a dónde vas? Pero a la otra sí le permitió. O sea, vino el reclamo, luego vino el reproche y le dije, ¿y ya le preguntaste cómo le fue?
Ay, no. Entonces la otra entendió que aunque fuera cosa simple, el trabajar bajo cobertura lleva protección. Lleva protección. Mis hijos desde pequeños siempre les dijimos a sus tíos, siempre les van a anteponer la palabra tío, no le hable de su nombre, tío fulano, tío perengano, pero siempre te poniendo la etiqueta. Y cuando vaya al baño de sus abuelos, sus tíos, pida permiso para ir al baño. Y hasta la fecha, y sus abuelos, ay, no me pides tu casa adelante. No. Y eso bendice porque se mueven en cobertura. En la congregación no es la excepción. Podrá parecerte muy simple. ¿Qué pasa si recorro tantito esa fila? No, pide opinión, pide autorización. Oiga, pastor, ¿no cree que si caminamos tantito esa fila de sillas para acá funciona por eso esto? Si te da la anuencia, te vas a mover bajo una cobertura y vas a estar protegido. Y el que te quiera reclamar o lo que sea, no, pues el pastor me autorizó, entonces el otro se aplaca. ¿Sí me explico? Entonces hay una enorme bendición en entender esto. En el trabajo, en el entorno de mi trabajo, existe terrible murmuración y se le llama grilla. Y yo para venir al Congreso, pues pedí permiso a la autoridad de las autoridades, o sea, yo me fui hasta arriba. ¿Sabe qué? De hecho, desde que me contrataron, pues sabía que yo era pastor, ¿no? Y que tenía salidas y etcétera. Entonces, ya llegó el día, nada más vengo a ratificar mi permiso, me lo permite, muévase con tranquilidad, me dijo el superior, ¿no? Entonces, los de abajo, mis compañeros de oficina, y ya están enterados y ya todo está arreglado. Pero ¿y si dicen que digan misa? Porque yo ya estoy autorizado por la cabeza principal. Y ando feliz. Y por eso vine para acá y voy para allá y todo con calma. Porque ya arreglé los asuntos con la cabeza. Me sometí. ¿Me explico? En la congregación es igual. Por eso lo que te decía hace un momento, los rebeldes nunca terminan de encajar en la congregación. Hoy fue esto, mañana es lo otro, pero no es en sí la congregación, es la falta de reconocimiento, de anclaje, de vinculación a la cabeza. Porque dígame si no, cuando hay una buena conexión de la cabeza con los miembros, tú puedes mover el meñique independientemente de la otra mano, porque hay una vinculación correcta. Pero cuando algo está mal conectado ahí, no puedes. ¿Sí me explico? Hermanos, para que una congregación funcione bien y bonito, todos debemos entender que solo debe haber una cabeza. En primerísimo lugar, claro está, Cristo, y en segundo el pastor. Y posterior, los que el pastor con la guía de Dios establezca en ciertas áreas. Toda autoridad, hermanos, toda la existente en esta existencia es delegada por Dios. Eso de que el presidente de un país, oye, el soberano y que no sé qué, no es cierto. Dios les delegó esa autoridad que ostentan como presidentes. Que Trump ahorita es el tema, ¿no? Es el mero héroe de la película para algunos y villano para otros, y Trump para acá y Trump para allá, y ya saben, ¿no? Bueno, si le gusta ese tipo de noticias, pues hasta ese, por muy poderoso que sea, su autoridad le viene de Dios. Toda autoridad es delegada por. En esta existencia no existe alguien soberano en el estricto sentido de la palabra soberano. Solamente Dios es soberano. Tú eres papá de tu casa, de tus hijos, pues, eres la cabeza de tu hogar, esa autoridad te es delegada de parte de Dios. No eres soberano. Tienes que estar vinculado, como leímos, con Cristo. Cristo es cabeza de todo varón. ¿Sí se acuerda que lo leímos? Entonces, toda autoridad es delegada. Si no hay la aprobación de Dios para alguien en alguna área bajo este esquema, no va a prosperar, porque se está brincando las trancas. Hermanos, me ha tocado ver en muchos casos dentro y fuera de la congregación, pues, personas que no se sujetan y literal
andan por la vida como la gallina que te platiqué al principio, rebotando de un lugar a otro, no hallan su lugar. Y muchas ovejas se convierten en chapulines, brincan de una iglesia a otra, rebotan de una iglesia a otra y culpan a la congregación, y no es la congregación. No terminan de vincularse porque desconocen, no quieren someterse a la autoridad. Pero es que allá las cosas las hacen así, porque aquí para ti te parece mejor. Pero Dios, si trajo una cabeza acá, ¿qué leímos? Cristo es cabeza de todo varón. Podemos aplicarlo en el sentido espiritual al pastor que funge como padre espiritual. Dios lo estableció, Efesios 4:11. Y si le está dando esa directriz de funcionar de tal manera, hay que someternos, hay que sujetarnos. Todos, absolutamente todos los seres humanos deberíamos de estar bajo una autoridad. De lo contrario, hermanos, andamos sin rumbo. Ejemplo, cuando un padre abandona la casa, aquella casa tiene una inestabilidad por ausencia de cabeza. La imagen del varón, la imagen paterna es insustituible. Por eso cuando los padres abandonan las casas, hay muchos estragos en los miembros de la familia. No quiere decir esto que van a vivir así siempre, ¿no? En Cristo hay solución, pero hay estragos. En ciertos casos la esposa saca a flote con muchos trabajos aquella casa, sin embargo hay daños, hay estragos en los miembros. ¿Por qué? Por falta de cabeza. En un negocio, un trabajo, en un empleo, si no hay quien dirija, imagínese dónde va a parar aquello. No sé si te ha pasado. Hoy hay una crisis, he platicado con empresarios, con dueños de negocios, y lo que recurrentemente me dicen es: no hay quien quiera trabajar obedeciendo. Quieren llegar a hacer lo que quieren. No, espérate, te contraté para que muevas eso para allá, no para que lo muevas para donde tú quieres. Y están batallando los patrones. La esposa debe de estar sujeta. Ya leímos algunos versos y usted los conoce o no. Y esa sujeción, como dice los versículos, estar sujeta, entiende la mujer, es sin tu jeta. ¿Sí entendieron? Es del hebreo. Si tú pones tu jeta, estás desconociendo la autoridad, lo estás haciendo con reniego. Porque acuérdate que el reconocimiento de la autoridad es una condición en el corazón, no son las acciones externas. ¿Lo entiende? Ahora, ¿por qué el consejo de la Escritura, si tú revisas, mayormente a la mujer le habla de sujetarse, de respetar al varón? Efesios 5, dale una estudiada para que te des cuenta, como del verso 20 en adelante. Y al varón le ordena amarla. Los varones somos más cabezoncitos, más brutos, más toscos, y por eso la Biblia enfatiza: a ti varón te toca concentrarte, poner atención en que ames, que la trates como brazo frágil, no le hables ásperamente, principios que están en la Biblia. Pero a la mujer le dice: sujétate, respeta. ¿Por qué? Porque el Señor, como Él nos creó, sabe cuál es nuestro talón de Aquiles. ¿Qué fue lo que dañó el pecado aquel de Adán y Eva en nosotros? Y ese es el talón de Aquiles del varón y el talón de Aquiles de la mujer en el caso de matrimonios. La mujer, pues, debe estar sujeta al varón. El varón, como ya leímos, debe de estar siempre sujeto a Cristo. De lo contrario, ocurre igual que la gallina, anda por todos lados, y si es casado, está arrastrando a esos errores a la familia completa. ¿Por qué? Porque no está sujeto a Cristo. Muchos varones, mira mujer, ¿ya viste? Ahí hay que ir a esa iglesia, ahí sí hablan bonito, pero cuando hablan del principio de sujétate varón a Cristo,
Ah, caray, yo pensé que nada más era la otra parte. No, el completo es ese. ¿Quieres ser una autoridad reconocida? Tienes que estar bajo autoridad. Nadie puede mandar si primero no aprende a obedecer. Se vale, por otro lado, de cierta manera es natural querer estar a la cabeza. Tenemos todos que tener ciertas metas, ciertos propósitos. La Escritura dice, por ejemplo, que el que anhela obispado, buena cosa desea. Y el anhelar obispado es, oye, yo quisiera ser pastor, ¿no? Yo quisiera ser líder, yo quisiera estar ahí, pero hay un gran pero. Necesitamos el corazón de Jesús. Mateo 20:26. Y usted conoce el contexto, yo tomo del 26 en adelante. Dice, mas entre nosotros no será así. ¿Y por qué? Bueno, los versos anteriores dicen que en el mundo se enseñorean los gobernantes, ¿no?, sobre las gentes. Pero dice, entre nosotros no será así. Y le habla a los discípulos, a usted y a mí. Sino que el quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Anhelas obispado? Aquí está un principio para llegar allá. El que quiera hacerse grande sobre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, sí se vale, es algo natural, es algo propio, incluso es bueno tener metas, tener esos propósitos. Yo quisiera llegar a la gerencia en mi empleo, ok, este principio aplica para allá. Ok, yo quisiera que en mi casa me respeten como la autoridad que soy, etcétera, hablando de los varones. Está bien, pero aplica este principio. En la congregación, oye, yo quisiera ser el líder de tal área o cosas así. Ahí está el principio. ¿Cuál? Servir a todos primero. ¿Sabes? Te pregunto, ¿por qué Cristo fue exaltado hasta lo sumo? La palabra sumo habla de que no hay otro nivel arriba de ello. No hay otra forma de calificar algo superior a lo sumo. ¿Lo está entendiendo? No sé si de niño usted era de los que jugaba con su hermano, con alguien. Pues yo una rayita más arriba que tú. Yo con mi hermano así era. No, pues es que yo soy el santo. No, pues que yo hablo de... No, pues yo una rayita más arriba de lo que tú digas. Con tal de siempre estar arriba, ¿no? Bueno, la palabra sumo no permite esas rayitas. O sea, ya no hay otro nivel más hacia arriba. Pero la pregunta es esa, ¿por qué Cristo fue exaltado hasta lo sumo? Porque primero fue humillado hasta lo sumo. Y eso nos lo enseña Filipenses 2. Estando en la condición de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló, llegó a ser hombre, y aún en la condición de hombre, que ya era una humillación, imagínate, ser igual a Dios y humillarse a condición humana, ya era una degradación, vamos a decirlo así, de cargo, ¿no? Pero aparte de estar en la condición humana, dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ya no había más humillación en el contexto en el que Cristo fue crucificado y todo el suplicio que sabemos que pasó. Entonces, ¿por qué fue exaltado hasta lo sumo? Porque primero fue humillado hasta lo sumo. Tu reconocimiento por Dios será igualmente proporcional a tu humillación, a tu sometimiento, a tu sujeción. No hay otro método. ¿Quieres tener reconocimiento? Sé servidor de todos. Es igualmente proporcional. Entre más sirvas a todos, como leímos en Mateo, el Señor está observando y en su momento te reconocerá. ¿Entiende esto? Cuando menos hay de nosotros en nosotros mismos, habrá más de Cristo. Y como Cristo ya ha sido exaltado hasta lo sumo, también nosotros alcanzamos de ello. ¿Lo entiende? Cuando tú te quieres imponer, tu posición dura bien poquito. Cuando consigues la posición por cosas incorrectas, caminos incorrectos, esa posición dura bien poquito.
Pero cuando el Señor te reconoce, es eterno lo que haces. ¿Me entiende? En mi experiencia laboral y ministerial, este principio ha sido clave. Siempre estar sujeto, siempre estar sujeto. Al lugar, y lo quiero comentar, porque somos humanos y estamos en una existencia en lo natural. Yo le decía que mi trabajo mayormente ha sido bajo autoridad. He trabajado para el gobierno por muchos años, en tránsito, en policía, en muchas áreas del gobierno, y siempre he estado subordinado. Aprendí este principio y no tenía problema, obedecí y demás. Pasaron los años, y te hablo de años, te hablo más de 20 años, y para no hacerte el cuento largo, el último presidente que ganó en donde estamos me habló por teléfono: quiero que trabaje conmigo. Por eso te digo que entre más entiendas servir, entre más entiendas subordinarte, entre más entiendas sujetarte y reconocer las cabezas, el reconocimiento viene de Dios en lo postrero. Y esa posición es bendecida por Dios. Te decía hace un momento, yo me fui a la cabeza principal y me dijo: adelante, muévase. Y estoy contento porque le decía a mi esposa hace un momento que le mandé un mensaje al síndico. Síndico, tenemos reunión de directores, soy director de un área. ¿Me dejas exponer un tema? Porque en el Congreso Dios me habló que qué estaba haciendo en mi entorno donde vivo. Y dije, sí, tengo que predicar más. Reparto Biblias allá todos, ¿no? Pero tengo que hacer algo más. Entonces, ¿qué hablo con el síndico? Síndico, ¿me dejas dar un tema en la siguiente reunión con los directores? Claro que sí. Y les voy a predicar. Que te van a correr, no me importa, voy a sembrar la semilla. Pues esa es mi chamba, o sea, mi primer llamado es el pastorado, no la función pública. Pero lo que quiero destacar, hermanos, que cuando tú reconoces en verdad la cabeza, que te vinculas con la cabeza y las cabezas que el Señor ha puesto, el Señor en su momento te va a exaltar. Pero si tú lo quieres buscar en tus métodos y formas, va a durar bien poquito aquello. Quizás lo logres, pero va a durar bien poquito. En lo ministerial no se diga. Yo nací de nuevo por medio de uno de los pastores de casa de oración, de los compañeros de la camada del pastor Chuy, en una visita que ellos tenían ministerial ¿cómo se llama?, de misiones. Ahí yo nací de nuevo. Pasan los años, nos encontramos en un congreso en Casa de Oración Central y hola, ¿cómo está? No, pues bien, nos saludamos todo y yo le digo, pastor, o sea, me refiero de usted. No me digas así. Y me dice que le diga por su nombre. Le digo, no, ¿cómo cree? Dios me libre. ¿Cómo no? Le digo, Dios lo usó para que yo naciera de nuevo. Y yo he aprendido de usted. Usted es mi autoridad. Y eso a mí me bendice mucho. ¿Por qué? Porque cada uno que mis pastores exponen, el Señor me habla y me nutre y me alimenta. Y si yo los desconociera como mis pastores, de segurito no escuchara nada de Dios. Porque los estaría viendo como al pelo, ¿no? Como, somos igual. ¿Qué me va a enseñar? No, sí me va a enseñar. Entonces, eso acarrea mucha bendición, hermanos, para todo en la vida. En conclusión, hermanos, ¿somos iglesia de Dios? Pregunto. Claro que sí. Entonces, somos el cuerpo de la cabeza, que es Cristo. Atiende este principio y te será de una alta bendición. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te invito a ponerte de pie, vamos a orar. Si el Señor te habló y te dijo, tú eres un brincatrancas, sí sabes que en el Señor hay perdón, hay arrepentimiento. Y el Señor quiere a todos llevarnos al entendimiento de sus principios. Vamos a orar. Señor, gracias por esta hora, por este momento, gracias por tu palabra, Señor. Y sé que nos has hablado, que le has hablado a mis hermanos. Yo te pido, Dios, que eso que has hablado a mis hermanos no caiga en
saco roto, ni que saliendo de aquí se nos olvide. Que lo llevemos y lo reflexionemos, Señor. Y tú conoces el anhelo de cada corazón aquí presente. Enséñanos, enséñale, Señor, el caminito a seguir, el cual sea el que te agrade, Dios. Yo te pido que aquellos hermanos que han reconocido hoy, que no han reconocido a quien tú has establecido como pastores, como liderazgo en este lugar, Señor, le des oportunidad, le hables de que en ti hay perdón, en ti hay reconciliación. Y hermano, si tú eres ese caso, dile: Señor, perdóname, perdóname, quiero ser añadido a esta iglesia y reconozco a tu autoridad que has establecido. Gracias, Dios, por todo lo que haces. Gracias porque siempre nos llevas hacia adelante, hacia el crecimiento, hacia la maduración, Señor. Si alguien, Señor, de mis hermanos aquí presentes, allá afuera, en sus trabajos, en su vida de rutina, también está batallando con situaciones, dale la paciencia, dale la mansedumbre, dale lo que necesite cada uno para la sujeción a las autoridades que debemos sujetarnos, Dios. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Pastor Edgar. Qué bendición. Y quedamos despedidos. Vaya con el Señor a casa, sabiendo que esta también fue la palabra del Señor para nuestros corazones.